Hola, qué gusto tenerte de nuevo por acá listo para otra inmersión de conocimiento. Hoy vamos a explorar el mundo del análisis de datos espaciales. Un tema que quizás suena complicado, pero te aseguro que está presente en muchísimas cosas que hacemos a diario. Sí, claro, así es. De hecho, sin darnos cuenta, interactuamos con el análisis de datos espaciales todo el tiempo. Piensa en usar el GPS para llegar a algún lugar o en esos mapas que muestran las zonas con más calor en verano. El análisis espacial nos rodea. Exacto, y para entenderlo mejor vamos a partir de los videos del curso de geoestadística del profesor Martina Díez Viera y también revisaremos algunos extractos de la documentación de QGIS. Excelente selección. El profesor Díaz Viera, a través de su canal de YouTube, nos guía a través de temas como el análisis exploratorio de datos, el análisis variográfico e incluso la geostadística multivariada. Y QGIS, por su parte, nos da la oportunidad de poner en práctica estos conceptos, ya que es una herramienta muy utilizada para trabajar con datos espaciales. Nuestra misión en esta inmersión es ir más allá de simplemente aplicar algoritmos. Queremos comprender a fondo los datos espaciales y su interpretación. Un enfoque fundamental a veces con la emoción de usar herramientas tan avanzadas, se nos olvida que lo más importante es entender la naturaleza de los datos antes de procesarlos. Totalmente. Y el profesor Díaz Viera lo deja clarísimo desde el inicio en sus videos sobre análisis exploratorio de datos. Insiste en que este paso es esencial, una base indispensable antes de aplicar cualquier método estadístico. Y lo que me parece muy interesante es que no limita esta etapa solo a modelos estadísticos. Incluso si trabajamos con modelos que no son estadísticos, entender el comportamiento de los datos y la relación entre las variables es crucial. De acuerdo. Y para lograr esa comprensión, la visualización de datos es clave. El profesor utiliza mucho los histogramas que nos ayudan a identificar patrones, valores atípicos y la distribución general de los datos. Imagínate que tienes que tomar una decisión rápida o presentar un informe. Sí. Con solo mirar un histograma, puedes obtener información valiosa de un conjunto de datos al instante. Claro, es como tener una radiografía de los datos, te permite ver de un vistazo la forma en que se distribuyen, si hay valores que se salen de lo normal y te da una idea general de cómo se comportan. Exacto, y eso nos lleva a otro concepto que a veces puede resultar un poco confuso: los momentos en estadística. Cierto, el autor explica con mucha claridad cómo los momentos estadísticos como la media, la varianza y la semivarianza son herramientas para caracterizar la distribución de probabilidad de los datos espaciales. De esos tres me llamó mucho la atención la semivarianza. Sí. No es un concepto que se suele mencionar en los cursos básicos de estadística. Lo interesante de la semivarianza es que nos ayuda a medir la disimilitud o la dependencia espacial entre puntos de datos. Imagínate que estás midiendo la temperatura en diferentes puntos de una ciudad. Ajá. La semivarianza te diría cómo cambia la temperatura a medida que te alejas de un punto de referencia. Entonces, si queremos entender a fondo esa dependencia espacial, entra en juego el análisis variográfico. Exactamente. El autor dedica un módulo completo a explicar cómo calcular e interpretar los variogramas, que son representaciones gráficas de esa dependencia espacial que mencionábamos. Me pareció muy útil la parte donde explica las consideraciones prácticas para calcular los variogramas, como la distancia entre puntos, la tolerancia y la cantidad de pares utilizados en los cálculos. Y lo más importante, el autor resalta la necesidad de visualizar e interpretar los variogramas, no solo obtener un resultado numérico, es a través de esa interpretación que podemos comprender los patrones espaciales y elegir los modelos más adecuados para nuestro análisis. Es como si tuviéramos un mapa que nos muestra cómo se relaciona un fenómeno con la distancia. Por ejemplo, si estamos analizando la concentración de un mineral en el suelo, el variograma nos puede indicar si la concentración tiende a ser similar en puntos cercanos o si varía mucho a medida que nos alejamos. Claro, porque un periograma mal estimado, ya sea por falta de datos o por parámetros incorrectos, puede llevar a resultados totalmente erróneos. Y hablando de estimaciones, no podemos dejar de mencionar el kriging. El kriging es una técnica de interpolación espacial que el autor describe como el mejor estimador lineal insesgado, o BLLUE por sus siglas en inglés. El PLOE suena sofisticado. El nombre es un acrónimo de Best Linear Unbiased Estimator y nos indica que el kriging busca minimizar el error de estimación al mismo tiempo que se mantiene imparcial. Suena prometedor, pero imagino que también tienes sus limitaciones. Por supuesto, una de las principales limitaciones del kriging es que depende en gran medida de un variograma bien definido. Si el variograma no es preciso, las estimaciones del kriging no serán confiables. Y supongo que para conjuntos de datos muy grandes, el kriging puede ser muy demandante en términos de computación. Ese es otro punto importante. Además, el kriging tiende a suavizar la variabilidad espacial, lo que puede ser un problema si trabajamos con datos escasos. Entonces, si queremos capturar una variabilidad más realista, ¿qué alternativa tenemos? La simulación geostadística, a diferencia del kriging que nos da una única estimación, la simulación genera múltiples realizaciones del fenómeno espacial, cada una con la misma probabilidad de ocurrir.
Piensa en un mapa de la contaminación del aire en una ciudad. El Kriging te daría una estimación única de los niveles de contaminación en cada punto. La simulación, en cambio, te daría varios mapas, cada uno mostrando una posible distribución de la contaminación, tomando en cuenta la variabilidad espacial del fenómeno. Es como tener un abanico de posibilidades en lugar de una sola respuesta. Y eso nos permite ver el fenómeno desde diferentes ángulos. Exactamente, la simulación es especialmente útil para representar patrones espaciales complejos e incorporar información adicional como características geológicas o datos sísmicos. Pero imagino que la simulación también tiene sus retos. Claro, la simulación geostadística requiere una mayor capacidad computacional y software especializado no es tan sencilla de aplicar como el Kriging. Y si queremos ir un paso más allá, ¿qué hay de la geostadística multivariada? La geostadística multivariada nos permite incorporar información de múltiples variables correlacionadas, lo que puede llevar a estimaciones más precisas. El autor nos da el ejemplo de estimar la precipitación utilizando datos de pluviómetros y datos de radar. Combinar diferentes fuentes de datos puede ser una estrategia muy efectiva. Sin duda. Aunque en este curso el enfoque principal es el Kriging y la simulación, es importante mencionar que existen otros métodos de interpolación espacial como la ponderación por distancia inversa, la regresión polinomial y la triangulación. Es como tener una caja de herramientas llena de opciones cada una con sus ventajas y desventajas. La clave está en elegir la herramienta adecuada en función de las características de nuestros datos y los objetivos del análisis. ¿Y QGIS nos ofrece una plataforma en la que podemos explorar estas diferentes herramientas? Precisamente la documentación de QGIS que hemos incluido en nuestra inmersión describe una variedad de métodos de interpolación disponibles en este software. Así que si bien el Kriging y la simulación son técnicas poderosas, es importante recordar que no son las únicas opciones. Y lo más importante es que la elección del método debe basarse en un sólido entendimiento de los conceptos subyacentes del análisis espacial. No se trata de aplicar algoritmos a ciegas, sino de comprender qué estamos haciendo y por qué. De acuerdo. Y creo que con esto hemos cubierto los puntos principales de nuestra inmersión en el análisis de datos espaciales. Así es, hemos explorado los conceptos básicos, las técnicas de interpolación, incluso las posibilidades que nos ofrece la simulación geostadística. Ahora me gustaría dejarte una pregunta para reflexionar. Considerando lo que hemos aprendido sobre Kriging y la simulación, ¿qué método elegirías tú para un caso específico? ¿Qué factores tendrías en cuenta al tomar esa decisión? Es una excelente pregunta, no hay una respuesta única, ya que la elección del método depende de la naturaleza de los datos, los recursos disponibles y los objetivos del análisis. Te invito a que explores más a fondo estos temas y las herramientas disponibles, adaptando este conocimiento a tus propias necesidades e intereses. Recuerda, el análisis de datos espaciales es una disciplina fascinante con un potencial enorme, y la clave para aprovechar ese potencial está en comprender los fundamentos y aplicarlos de forma creativa e inteligente. Te esperamos en la siguiente parte de esta inmersión para seguir explorando este apasionante mundo del análisis de datos espaciales. Retomando nuestra inmersión en el análisis de datos espaciales, vamos a profundizar en algunos detalles adicionales que el autor destaca en su curso. Me parece perfecto. Recuerdo que en uno de los videos mencionó que a veces incluso con un Kriging bien ejecutado, los resultados pueden no ser del todo satisfactorios. Sí, exactamente. Puso el ejemplo de un caso en el que se estaba estimando la longitud de un cable submarino que se iba a tender entre Nueva York y Lisboa. Un cable submarino, qué interesante. La idea era usar el Kriging para estimar la longitud total del cable basándose en mediciones de la profundidad del fondo marino tomadas a intervalos regulares a lo largo de la ruta. Tiene sentido. Conociendo la profundidad del fondo marino, se puede trazar la ruta del cable y calcular su longitud. Exacto. El problema fue que aunque el Kriging proporcionó una estimación, el resultado fue una línea demasiado suave que no reflejaba la verdadera complejidad del fondo marino. Demasiado suave. ¿En qué sentido? En el sentido de que no capturaba las irregularidades, las elevaciones y depresiones que caracterizan al fondo marino. El Kriging, al ser un estimador lineal, tiende a suavizar las variaciones, especialmente en zonas donde los datos son escasos. Es como si intentáramos dibujar un mapa de una cordillera usando solo unos pocos puntos de referencia. El resultado sería un mapa con montañas mucho más suaves y redondeadas de lo que son en realidad. Entonces, en este caso, el Kriging no fue la mejor opción. No del todo. Para ese tipo de aplicaciones donde es crucial capturar la variabilidad espacial, la simulación geostadística es mucho más adecuada. Porque la simulación nos da un conjunto de posibles escenarios, ¿verdad? Exactamente. En lugar de una única línea suave, la simulación generaría un conjunto de posibles rutas para el cable, cada una reflejando las variaciones del fondo marino de manera más realista, volviendo al ejemplo de la cordillera. La simulación nos daría varios mapas posibles, cada uno mostrando una distribución diferente de las montañas, pero todos consistentes con los pocos puntos de referencia que tenemos. Y eso permitiría a los ingenieros tomar decisiones más informadas al momento de planificar el tendido del cable.
Sin duda. La simulación en este caso no solo proporciona una estimación de la longitud, sino que también ofrece una visión más completa de los posibles desafíos que se podrían encontrar durante la instalación. Fascinante. Ahora entiendo por qué el autor pone tanto énfasis en comprender las ventajas y desventajas de cada método antes de aplicarlo. Es fundamental. No se trata de elegir el método más sofisticado, sino el que mejor se adapte a las características del problema que estamos tratando de resolver. Y hablando de métodos, en la documentación de QGIS que revisamos, encontramos una amplia variedad de opciones para interpolación espacial. QGIS es una herramienta muy versátil que pone al alcance de todos una serie de métodos desde los más sencillos, como la ponderación por distancia inversa, hasta los más complejos como el kriging y la simulación. Y lo que me parece genial es que QGIS, al ser un software de código abierto, permite a los usuarios no solo aplicar los métodos, sino también comprender cómo funcionan. Totalmente de acuerdo. La documentación de QGIS es muy completa y detallada y ofrece una excelente introducción a los diferentes métodos de interpolación espacial. De hecho, recuerdo que mencionaba un método llamado regresión polinomial, que me pareció particularmente interesante. La regresión polinomial es un método que permite ajustar una superficie a nuestros datos. Utilizando una función polinomial es un método global, lo que significa que tiene en cuenta todos los puntos de datos al mismo tiempo. Imagina que queremos modelar la temperatura en una habitación. La regresión polinomial usaría las mediciones de temperatura en diferentes puntos de la habitación para crear una superficie que represente la distribución de la temperatura en todo el espacio. ¿Y eso en qué se diferencia de los métodos locales como el kriging? Los métodos locales como el kriging se enfocan en estimar el valor en un punto específico utilizando los datos de los puntos vecinos. La regresión polinomial, en cambio, busca crear una superficie que se ajuste a todos los datos independientemente de la ubicación, del punto que estemos estimando, siguiendo con el ejemplo de la temperatura en la habitación. Si quisiéramos saber la temperatura en un punto específico, el kriging utilizaría las mediciones de los puntos más cercanos para hacer la estimación, mientras que la regresión polinomial usaría todas las mediciones de la habitación para calcular la temperatura en ese punto. Entonces la regresión polinomial nos da una visión más general del fenómeno, mientras que el kriging nos permite estimar valores con mayor precisión en puntos específicos. Exactamente. Y la elección entre uno u otro método dependerá, como siempre, de los objetivos del análisis. Y QGIS nos ofrece la posibilidad de experimentar con ambos métodos y comparar los resultados. Así es. Y no solo con estos dos, sino con una amplia gama de métodos de interpolación espacial. Es como tener un laboratorio virtual donde podemos explorar diferentes enfoques y encontrar el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Y lo más importante, como ya hemos mencionado, es comprender los fundamentos de cada método para poder interpretar los resultados de manera crítica y tomar decisiones informadas. Totalmente. No se trata de aplicar algoritmos a ciegas, sino de usarlos como herramientas para comprender mejor los fenómenos espaciales que nos rodean. Y para complementar esa comprensión, el autor también habla de la importancia de la visualización de los datos. Sí, recuerdo que mencionó los mapas de contorno como una forma efectiva de representar la variación espacial de una variable. Los mapas de contorno son muy útiles para identificar patrones espaciales, zonas de alta y baja concentración y tendencias generales en la distribución de los datos. Por ejemplo, si estamos estudiando la contaminación del agua en un lago, mapa de contorno nos mostraría las zonas con mayor y menor concentración de contaminantes, lo que nos permitiría identificar las áreas más afectadas y tomar medidas para remediar la situación. Y QGIS ofrece una amplia gama de opciones para crear mapas de contorno. Exacto. Podemos personalizar los mapas de contorno, ajustar los intervalos, elegir diferentes paletas de colores e incluso superponerlos a otros mapas para obtener una visión más completa del fenómeno que estamos estudiando. Es como pintar un cuadro con datos. Una excelente analogía. La visualización de datos en este caso nos permite no solo analizar la información, sino también comunicarla de manera efectiva. Y hablando de comunicación, creo que es importante destacar que QGIS no solo es una herramienta para análisis espacial, sino también para la creación de mapas de alta calidad. Sin duda, QGIS nos permite crear mapas profesionales que pueden ser utilizados para presentaciones, informes y publicaciones científicas. Y al ser un software de código abierto, está al alcance de todos, lo que democratiza el acceso a herramientas de análisis y visualización espacial. Es un gran avance que ha permitido a investigadores, estudiantes y profesionales de diferentes áreas aplicar el análisis espacial a sus propios campos de estudio. Y creo que con esto hemos cubierto la parte de interpolación espacial y visualización de datos. Sí, hemos explorado los conceptos básicos, los diferentes métodos y las posibilidades que nos ofrece QGIS como herramienta. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría recordarles la pregunta que les planteamos al principio. ¿Qué factores tendrían en cuenta al elegir entre kriging y simulación geostadística? Piensen en las características de los datos, la complejidad del fenómeno, los recursos disponibles y los objetivos del análisis.
No hay una respuesta única y la mejor elección dependerá de una combinación de factores. Os invito a que sigan reflexionando sobre esta pregunta a medida que avanzamos en nuestra inmersión en el análisis de datos espaciales. En la siguiente parte exploraremos el mundo de la simulación geoestadística, con más detalle, viendo algunos ejemplos concretos y las ventajas que ofrece este enfoque. Hasta la próxima. De regreso en nuestra inmersión. Como lo prometimos en esta última parte, vamos a explorar con más detalle el fascinante mundo de la simulación geoestadística. Aquí estamos listos para la simulación. Recuerdo que el autor la describió como una forma de generar realizaciones de un fenómeno espacial, no solo una estimación. Exacto, la simulación nos permite crear múltiples representaciones del fenómeno que estamos estudiando, cada una con la misma probabilidad de ocurrir. Es como si tuviéramos una máquina del tiempo que nos permite ver no solo lo que pasó, sino también diferentes versiones de lo que pudo haber pasado. Me gusta esa analogía. Y lo que hace la simulación tan poderosa es que nos permite capturar la variabilidad espacial de una manera mucho más realista que las técnicas de interpolación tradicionales. Claro, porque en el mundo real las cosas no suelen ser uniformes. Piensa en la distribución de árboles en un bosque. No están perfectamente espaciados. Hay zonas con más densidad, otras con menos. La simulación nos permite recrear esa variabilidad, esa aleatoriedad natural, de una forma que el kriging, por ejemplo, no puede. Recuerdo el ejemplo del cable submarino. La simulación, en ese caso, nos mostraba un conjunto de posibles rutas, cada una reflejando las irregularidades del fondo marino. Exactamente. Y esa información adicional es crucial para la toma de decisiones. No solo sabemos la longitud estimada del cable, sino que también tenemos una idea de los posibles desafíos que se podrían encontrar durante la instalación. Podríamos saber, por ejemplo, si hay zonas con mayor riesgo de deslizamientos o con una composición del fondo marino que dificulte la instalación del cable. Y el autor también mencionó que la simulación es especialmente útil cuando se trabaja con datos escasos. Sí, porque la simulación no se limita a los puntos de datos existentes, sino que genera nuevos valores que son consistentes con la estructura espacial del fenómeno. Es como si pudiéramos completar las piezas que faltan en un rompecabezas usando la información que ya tenemos para deducir cómo deberían ser las piezas que faltan. Exactamente. Y eso nos permite tener una visión más completa del fenómeno, incluso en zonas donde no tenemos mediciones directas. Fascinante. Ahora, ¿podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se utiliza la simulación en la práctica? Por supuesto, la simulación geoestadística tiene aplicaciones en una gran variedad de campos, desde la minería y la geología hasta la gestión ambiental y la salud pública. ¿Podrías mencionar algunos casos específicos? Claro, por ejemplo, en la minería, la simulación se utiliza para modelar la distribución de minerales en un yacimiento. Esto permite a las empresas mineras planificar la extracción de manera más eficiente y optimizar la rentabilidad. Imaginemos una mina de oro. La simulación podría usarse para crear diferentes escenarios de cómo se distribuye el oro en el subsuelo, lo que ayudaría a determinar las zonas más ricas y cómo acceder a ellas de forma más efectiva. Y en geología, ¿cómo se aplica la simulación? En geología, la simulación se utiliza para modelar la estructura del subsuelo, identificar zonas de riesgo sísmico y predecir la propagación de contaminantes en acuíferos. Por ejemplo, si está estudiando la posibilidad de construir una presa en una zona sísmica, la simulación podría utilizarse para evaluar el impacto de un posible terremoto en la estructura de la presa y en las áreas circundantes. Y en el ámbito de la salud pública, ¿qué aplicaciones tiene? En salud pública, la simulación se puede utilizar para modelar la propagación de enfermedades infecciosas, identificar zonas de alto riesgo y planificar campañas de vacunación, por ejemplo, durante una epidemia. La simulación podría utilizarse para predecir cómo se propagaría la enfermedad en una ciudad, teniendo en cuenta factores como la densidad de población, los patrones de movilidad y las medidas de control implementadas. Impresionante. La simulación geoestadística realmente tiene un potencial enorme. Sin duda. A medida que las tecnologías computacionales avanzan, la simulación se está volviendo cada vez más accesible y poderosa. Y QGIS Code, por supuesto, nos ofrece la posibilidad de experimentar con la simulación. Así es, QGIS incorpora algunos métodos de simulación y existen plugins que amplían sus capacidades en este ámbito. Entonces, si bien el kriging sigue siendo una técnica muy utilizada, la simulación geoestadística se está convirtiendo en una herramienta cada vez más importante para el análisis de datos espaciales. Totalmente de acuerdo. Y creo que con esto hemos cubierto los puntos principales de nuestra inmersión en la simulación geoestadística. De acuerdo. Hemos explorado los conceptos básicos, las aplicaciones y las ventajas que ofrece este enfoque. Y lo más importante creo es que hemos destacado la necesidad de comprender las diferentes herramientas disponibles y elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades y objetivos. Totalmente. No se trata de aplicar algoritmos a ciegas, sino de usarlos como herramientas para explorar,
analizar y comprender el mundo que nos rodea. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el análisis de datos espaciales. Espero que te haya resultado tan fascinante como a nosotros. Ha sido un viaje increíble. Hemos aprendido mucho sobre Kriging, la simulación, la visualización de datos y las posibilidades que nos ofrece QGIS. Y lo mejor de todo es que ahora tenemos una mejor comprensión de cómo estas herramientas pueden ayudarnos a resolver problemas del mundo real. Exacto. Recuerda que el análisis espacial es una disciplina en constante evolución. Siempre hay algo nuevo que aprender y nuevas formas de aplicar estas herramientas para hacer frente a los desafíos que se nos presentan. Así que te invitamos a que sigas explorando este mundo, aplicando estos conocimientos a tus propios campos de estudio y descubriendo el poder que tiene el análisis espacial para comprender mejor nuestro planeta y los fenómenos que lo conforman. Hasta la próxima inmersión.